Ok, estamos en La Boyera. Hoy es 30 de mayo de 2009 con Roger Núñez, baterista de Descarriados. Estamos viendo los logos. Este graffiti podría verse a finales de los 80, principios de los 90 por muchas de las paredes de Caracas. Ok, Roger Núñez. ¿Cuál es tu lugar y fecha de nacimiento, Roger? Yo nací aquí en Caracas el 2 de mayo de 1970, 39 añitos tengo. ¿Tus estudios formales? Bueno, yo me gradué en el 98 de licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Y después me fui a hacer una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía de Derechos Humanos. ¿Tu ocupación actual? Bueno, yo ahorita ejerzo la politología en la Alcaldía Metropolitana de Caracas y en cualquier tigre que salga por ahí. Ok, Descarriados. ¿Cuál es el motivo o el significado de este nombre para la banda? ¿Cómo surge? Coño, Descarriados surge de... Cuando yo llego a Descarriados ya estaba formado, ya él tenía su primera formación, Paco, que era el fundador, Adolfo, que estaba en la batería, Estos son los fundadores. ajá, estaba Jordi, que en la guitarra, y Emperatriz, que era la cantante, que ahorita ella es policía de tránsito de Chacao. Y bueno, yo llego a Descarriados porque Adolfo se va del grupo porque quería hacer una banda de rockabilly y entonces se fue más por el rockabilly. Entonces es cuando Paco me llama por teléfono. Yo a Paco lo conocía de los conciertos que se hacían por ahí, entonces topábamos, no hablábamos mucho, pero sí ya no nos conocíamos. Y entonces a él le dijeron que yo tocaba batería y le consiguió el teléfono y un día me llamó y me citó en Studio Play y ahí nos conseguimos, hicimos la prueba y me dijeron que me quedara pues. Háblame de cómo empezaste a tocar batería, tu primera formación, Chica la Cachica, entiendo. Bueno, yo empecé, bueno, la inquietud musical empezó fue porque, coño, uno siempre iba para los conciertos y a uno le gustaba esa música y entonces, coño, siempre uno con la inquietud de no quedarse siempre de espectador, sino de ser más protagonista o dentro de la movida, el movimiento de la música, entonces me guié me fui por la batería. Me compré mi batería en el 89, la primera batería que me compré yo me la vendió Omar número 2, que era el primer baterista de Desorden Público. La batería que yo tengo es la primera batería de Desorden Público y me costó 7.000 bolívares. Eso fue en el 89, inicio del 89 creo que me compré yo la batería, una Yamaha. Entonces empezaste a tocar con quiénes. Bueno, no, yo cuando me toqué la batería, yo nunca en mi vida había tocado una batería, nunca, o sea, siempre tenía el interés, pero nunca me la había comprado, ¿no? Y entonces la inquietud empezó fue por el liceo, yo me la pasaba que sí, con Luis Marín, Silvio Sago, Miguel Rodríguez, y entonces eso fue en el Gustavo Herrera, pero antes de llegar yo al Gustavo Herrera, ya yo estudiaba en el Juan de Escalona, y en el Juan de Escalona estaban los FRA, que era la Federación de ratas anarquistas, como le decían. Entonces, que son lo que eran los PUN de La Boyera, los que se reunían aquí en La Boyera y tal, que estaba Robert, estaba Boris Hilleruelo, David Flores, el Chino, mi hermano Tito, que era uno de los que empezó en el FRA allá en el Escalona. Bueno, entonces ahí fue mi primer acercamiento con el punk, no me involucré así tanto, hasta que después con el tiempo escuchando la música y eso, entonces me voy acercando más y cuando llego al Gustavo Herrera es que ya me meto más de frente en la cuestión, empiezo a ir para los conciertos de todas las bandas. Los primeros conciertos que íbamos era que si Sentimiento Muerto y Desorden Público en Mate de Coco, que la entrada costaba 60 bolívares y era un rialero que uno tenía que siempre ver cómo los conseguía porque nunca teníamos plata para variar, ¿no? Y entonces de ahí fue que uno le fue surgiendo la idea de meterse de lleno en lo que es las bandas y tal. Entonces entre Silvio y yo empezamos, yo me compré la batería, Silvio se compró un bajo y empezamos a tratar de ensayar aquí en la casa, ensayábamos en la casa, teníamos vuelto loco a todo el mundo, ¿no? Y de ahí empezamos a ensayar unas cancioncitas que tenía Silvio ya montadas, ¿cómo era que se llamaba? En la jungla de concreto era una,
que era solo bajo y batería, entonces eso lo grabamos en un reproductorcito, en un cassette. Y entonces esa vaina lo empezamos a prestárselo a los panas de nosotros allá en Rajatabla, a los panas que nos conseguíamos que les gustaba la música, para ver para que nos criticaran y entonces bueno, hay unos que les gustó la cosa, entonces me presentaron Félix Deliski, que ahorita trabaja en el CNE, él es administrador, contador, y entonces nos presentó a Yuri, que fue el primer guitarrista de Chicaracachica. Y entonces ahí, bueno, el primero y único, porque Chicaracachica nada más tuvo una sola presentación. ¿Dónde fue eso? en la Simón Bolívar, en el Teatro de la Simón Bolívar, en el 8 de marzo de 1989, creo, 89. Y entonces ahí, entre Yuri, Silvio y yo, después con Héctor Laya, que fue después también vocalista de Descarriado, montamos Chicaracachica, montamos 3 o 4 canciones. La jungla de concreto, Policías Asesinos, que fue la primera canción que escribí yo, y otras 2 ahí que no me acuerdo. Las otras canciones eran de Silvio. Entonces montamos esa cancioncita, entonces organizamos nosotros también el concierto de la Simón Bolívar, y ahí fue donde debutó y se despidió Chicaracachica. Ok, volviendo un poco sobre Descarriados, si supieras decirme más o menos la fecha de creación y ¿cuál sería la agrupación más estable, ¿no? Los miembros o el momento más estable de la banda, ¿quiénes serían la conformación? Bueno, Descarriados surge según cuentos de Jordi y de Paco, en noviembre de 1987. Descarriados viene de Paco tocaba en Discordia y en Motín Urbano. Paco era muy movido aquí, Paco es español. Él vino con la familia, se mudó aquí a Venezuela porque el papá trabajaba en la Fosforera Nacional y entonces lo mandaron para acá, de España para acá, y entonces aquí duraron mucho tiempo. Y entonces ya Paco venía con esa inquietud del punk de ya desde España, ya tenía sus movidas por allá. Y entonces cuando llegó acá, que empezó a ver a los punk por ahí por la calle, empezó a reunirse con ellos, hizo pana de ellos y empezó a hacer bandas. Entonces entre ellos estaba Discordia, que era un grupo, creo que la primera banda de hoy aquí en Venezuela, así como con tendencia skin punk, ¿no? Y también después tocó pero primero que Discordia tocó en Motín Urbano, que fue una de las primeras bandas que tocaban en Juncolandia y todo eso. Entonces de ahí forman a Descarriados, creo que en junio del 87, estaba Mimi, estaba Julio, creo, estaba Adolfo, Paco y Jordi. Después en el 89, en el 88, a finales del 88 es que entro yo a la banda. Después del concierto de la Simón Bolívar, Emperatriz estaba embarazada. Emperatriz iba a tocar iba para los ensayos, iba para los toques con su barrigota ya como de 6, 7 meses de embarazo. Y entonces cuando tocó el 8 de marzo, no me recuerdo si fue en el segundo concierto de la Simón Bolívar, que fue en el 90. Emperatriz, ese fue su último toque con Descarriados, y ahí es donde entra Héctor Laya, que tocaba en Chicaracachica y pana mío. Entonces yo le digo a esto, coño, vamos a meter a Héctor. Entonces probamos a Héctor y Héctor se quedó, y la agrupación más estable de Descarriados fue, en un principio, antes de que Paco se fuera, Paco, Héctor Laya, Jordi de la Vega y yo. Y después que se fue Paco, entró Franzais, y se fue Franzais, se fue Héctor porque se casó y se fue para Valencia. Y entonces la banda que quedó hasta que finalizó, que logramos grabar unas canciones por CD, esa vaina fue con Franzais. Franzais, Jordi, tú, ajá, fue el trío entonces. El último ya. ¿Y los lugares de ensayo? ¿Recuerdas decirme los diferentes lugares de ensayo que tuvieron? Primero los lugares de ensayo, en un primer momento eran aquí en el cuarto de mi casa, atormentando a todo el mundo y generando problemas con todo el mundo, sobre todo con esa batería todo volumen, la guitarra y la batería haciendo mucha bulla. Después fuimos ensayando en Studio Play. En Studio Play estuvimos ensayando mucho tiempo. En Studio Play yo me acuerdo que cuando uno iba a ensayar los sábados, te conseguías con Onis, el grupo de reggae que estaba empezando, hasta con Gilman, te conseguías ahí. Y una vez una canción él le comentó a Pablo, que era el encargado del estudio, que una canción que nosotros teníamos que se llamaba USA, que el tipo, oye, esa vaina es buena, sí.
Esa banda le gustó, pues entonces le comentó a Pablo y Pablo nos lo dio a nosotros. Después, después de ensayar en el CCT, en el estudio Madbox de CCT. Eso era nuestro estudio donde nosotros íbamos una vez a la semana porque era muy caro, pues, o sea, tenías que pagar tanto por hora y nosotros estudiábamos. El único creo que trabajaba era Jordi y Paco. Y entonces, pero el resto siempre era uno viendo cómo buscaba para poder ensayar y eso. En cuanto al género musical, Descarriados siempre fue una banda hardcore. Sin embargo, hay una recopilación donde aparecieron con una canción ska mucha gente y por incluso el nombre pensaban que era una banda de ska. ¿Cómo fue esa relación de ustedes con el ska? No, bueno, el hardcore. La relación de nosotros con el ska es, pues, como yo te digo, o sea, las influencias de las músicas que uno oía, ¿no? Por ejemplo, aquí yo siempre, los grupos que yo iba para los conciertos era Desorden Público. Desorden Público era una de las primeras bandas que yo empecé a ir para conciertos, Sentimiento Muerto. Después íbamos para los conciertos de Holocausto, Depravación Moral, todo eso. Pero entonces aquí hay una particularidad, por lo menos en el pop venezolano, no sé si creo que es aquí, que aquí no están tan parcelados los estilos, sobre todo en el movimiento subterráneo suburbano. Siempre había de todo. Nosotros escuchábamos reggae, tocábamos reggae. Escuchábamos ska y tocábamos ska, montábamos hardcore y montábamos con rock. O sea, todo lo que nos gustara y sonara bien, y a nosotros nos gustara y nos sonara bien a nosotros, así sonara mal para afuera, porque nosotros siempre tocábamos mal. Siempre era lo que montábamos, pues, y era una cuestión así como tipo muy de Clash y eso, que ellos mezclaban muchos sonidos y tal de lo que nos rodeaba para sacar lo que nosotros queríamos decir, pues. O sea, que podríamos decir que estas son tus influencias, son las influencias Sí, de la yo banda. creo que la influencia en general. ¿Y las foráneas? Foráneas, nosotros escuchábamos mucho La Polla, Decibelios, Baldín Badá, de esos grupos de ska vasco, Vómito, todo ese tipo de cosas era lo que mucho pop español. Nosotros, la generación, por lo menos, creo que la generación de nosotros, que es donde tocábamos, que estaba, que si Odio que 27 de febrero, En Contra, Holocausto, época de Distorsión, todos esos eran muy influenciados por el punk español. Aunque de repente por el lado del cafetal estos panas tenían más influencia por el hardcore gringo, de Rey, Suicidal Tendency y eso, pero o sea, escuchamos de todo, pero por lo menos la influencia más grande de nosotros, por lo menos en Descarriados, era la española. Y claro, tomando en cuenta que Paco venía de España, vivió la movida en España y eso se lo trajo para acá, a nosotros nos influyó mucho. La música que él tenía nos la pasaba, entonces por eso era que nosotros teníamos un acercamiento, y más porque era una cuestión que nosotros entendíamos, o sea, no teníamos que estar buscando traducciones ni nada, sino que en la primera que le escuchabas el mensaje te llegaba y lo adoptábamos o lo rechazábamos de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Más o menos, ¿tienes idea de cuántas composiciones, cuántas canciones tiene Descarriados en su haber? Coño, Descarriados tiene más de 30 canciones. Más de 30 canciones. Ahora, en cuanto a las grabaciones, ¿no? Dame un poquito cuenta de lo que han sido las grabaciones más, donde han participado en recopilaciones, el primer cassette que grabaron, si tuvo algún nombre ese cassette. Bueno, nosotros cuando las primeras grabaciones que tuvo Descarriados fue en el estudio con un reproductorcito, que poníamos los ensayos, dale rec y play, entonces ahí ensayamos y de ahí eso era lo primero que salía y eso era lo primero que la gente escuchó en la calle, que era que si en la madrugada, siempre, esas canciones, las más viejas Descarriados, pues. Después, nosotros nos acercamos a, bueno, Jordi de Berigua y tal, entonces para grabar un cassette en el estudio Madbox de Bellomonte. Ahí te grababan un cassette, pero o sea, en vivo la banda, pero ya era dentro de un estudio con cierta tecnología que nosotros no usábamos en nuestras grabaciones. Un primer cassette que tuvo bastante salida, la gente lo escuchó mucho, se reprodujo mucho, porque aquí se reproducía todo, tú prestabas un cassette y ese le sacaban 40.000 copias. De repente te llegaba la copia 51 o 35, pero ahí así era que se rodaba la música aquí. Y así era con todo, con la música de afuera, con la música de adentro, o sea, porque para conseguir la música que a nosotros nos gustaba, que era muy difícil, era muy costoso porque la mayoría era importado, ¿no? Y el movimiento nacional el pop nacional se movía así, a punta de cassette. Después de esa grabación, en esa época daban un programa que se llama A Toque, con Erika Toker. ¿Cómo no?
Y entonces este cassette rodando, llegó un pana y me preguntó que si nosotros tocábamos en Descarriado, que si nosotros podíamos salir en A Toque, ¿no? Pero entonces, oye, sí, nosotros nos emocionó mucho la cuestión, entonces, coño, sí, vamos a darle y tal, pero entonces el tipo nos puso una condición, oye, sí, pero es que tienen que grabar, para salir en el programa tienen que grabar en un riel. Y entonces, oye, pana, bueno, bien, entonces cuando estamos viendo la cosa que cuando fuimos a averiguar para grabar una canción, porque ellos les gustó mucho, fue la canción esa USA, que era una canción contra el imperialismo yanqui y toda esa cosa. Y entonces ellos les llamó mucho la atención, pero entonces no la podían usar en el cassette como en el formato que nosotros usábamos, porque no se adaptaba para las exigencias del canal, me imagino, de la cosa, ¿no? Y entonces nos exigieron grabar un reel, el cual, oye, tanto buscaba, total que no lo grabamos porque nos salía muy caro y no teníamos plata y bueno, dejamos pasar esa oportunidad, pues, y seguimos nosotros tocando nuestra cosa. Después, grabamos, pero ya a los años ya grabamos 3 temitas más, que fue por DAT, que de ahí grabamos Todo por las Birras, La Paz, que era, yo creo que la única canción de nosotros que han radiado y será 2 o 3 veces en toda la vida, que ponían en ciertos programas. En México me dijeron que la pusieron hace como 5 años, en un programa mexicano me dijo alguien que me escribió. Y La Paz, Todo por las Birras y Por esa esquina. Bueno, de esa grabación, que ya fue una grabación decente por pista y que duró yo no sé cuánto tiempo, o sea, duramos todo un día para grabar un tema. Para grabar esos temas duramos como 3 sesiones. Y entonces de esas sesiones salió un compilado en España, en Venezuela, pero que se vendió en España en conjunto con el local, con un grupo que se hacía llamar El Local en Barcelona. Sacaron un compilado que se llamaba La Bronca Petrolera. Ahí pusieron la canción Por esa esquina. En ese compilado salía Risas, salía Allanamiento Moral, Sin Sospechas, Desorden Público, creo que también, que sacó la canción Donde está el futuro. Varias bandas, Total Miseria de Guarenas, o sea, varias bandas, un compilado de punk y de rock de aquí desde el país. Némesis de Barquisimeto, un grupo de metal. Entonces en ese compilado La Bronca Petrolera fue el primer compilado donde, coño, nos llaman a nosotros. Estaba Lito, que es el que hace el Libertario, el editor del Libertario, también fue editor del periódico Letras del UCB después. ¿Cómo no? Él fue el que organizó el compilado aquí en Venezuela junto con otro pana, y de ahí nos pide un aporte de nosotros, una canción, y le dimos esa rodó, la gente lo conoció, por lo menos lo que se movía en el ambiente, y bueno, ese fue el primer compilado. Después hubo otro compilado, Venezuela Ska. Después salió el compilado, sacamos la canción La Paz, también de esa grabación de los tres demos en DAT. Salió en el Venezuela Ska Volumen 1, salió una canción también de nosotros que se llama La Paz. Esa era la que ponían en Radio Pirata, ponían en uno que otro programita ahí, que si lo habrán puesto 3 o 4 veces en toda la vida aquí, es mucho, pues. Esa compilación, también sacaron una compilación en México de ese Venezuela Ska. Después grabamos nosotros en el 2002, que salió 9 canciones, más las 3 canciones de La Paz y eso, La Paz, Busco la Verdad, La Libertad, todo eso. Y entonces nosotros mismos diseñamos el material a punta de computadora y eso. Y entonces salió el 23 de agosto del 2002. Me acuerdo que le pongo como fecha 23 de agosto del 2002 porque fue la primera vez que fue cuando nació mi hija Chenoa Victoria, que entonces para el día del nacimiento, que fueron Jordi y Fernando del Portu para allá, para la clínica, a conocer a la hija mía, entonces ellos me llevaron el disco. Y entonces por eso es que yo digo que salió a la calle fue ese día, el 23 de agosto del 2002, y por eso que fue que me quedó la fecha grabada. Ahora, esto es un repertorio nuevo, o sea, de esa época. Sí, no, pero de una hay segunda canciones etapa viejas, pero ahí de lo más reciente que nosotros habíamos hecho, pues, de la última formación de nosotros.
Ahí sale Héctor en las primeras canciones, que fue donde él estaba, y después sale Frances ya en las últimas canciones. ¿Ese fue grabado en dónde? ¿En qué estudio? Ese lo grabamos por ahí por Santa Sofía. El sonidista o sea, ahí trabajaba uno que creo que se llamaba Gonzalo y Julio Alonso, que es un pana de Jordi, que también estudió, que yo también lo conocí desde el Gustavo Herrera, y él es sonidista, él vive ahorita en España. Y él nos hizo las mezclas y la cuestión para la grabación. ¿Hubo un manager en la historia del grupo o alguna vez, Nunca, en alguna etapa? Nunca. Una vez que parece que una vez nosotros tocamos en el Julius. Eso fue creo que en el 90, 91. Y se acercó Gustavo Atilano, que fue el primer manager de Sentimiento y todo eso. Y entonces él se acercó a ese toque. Y él estuvo hablando con Jordi y tal, que le interesaba la cuestión y tal. Pero entonces al final de ese toque se armó un lío entre Jordi y la novia de Paco, Marle, el bajista, que fue la que diseñó el logo. El primer logo de Descarriado fue lo hizo Marle, que era novia de Paco. Ese es el primer logo. ¿Y Ajá. el segundo logo? Es este que está aquí. Ah, bueno, vamos a ponértelo aquí. Este que está aquí. Ok, sígueme contando. Y entonces ese día se armó un lío entre Jordi y Marle. Marle le tiró un cachetón a Jordi y todo, y se armó ese pedo. Entonces total que ese día Jordi dijo que no iba a tocar más, y se disolvió Descarriado, yo no sé por cuántos meses. Y ese día había ido Gustavo Atilano, que le interesaba, y cuando vio la cuestión, le dijo, no, chamo. Y entonces decidió irse, y hasta hace poco que volvimos a saber de él otra vez. Ok, en este punto cuéntame un poco más de presentaciones destacadas. Entiendo que estuvieron en Maracaibo, en Margarita. Cuéntanos un poco Bueno, las principales presentaciones. De presentaciones, Descarriado siempre se presentaba en toque organizado por la misma gente del mundillo, del movimiento punk de aquí de Caracas. Tocábamos una vez en los 100 años, nos invitaron a tocar en los 100 años de la Universidad del Zulia, que nos dieron un certificado y todo. ¿Certificado ¿Esto fue cuándo? En noviembre de 1990. ¿Qué tal estuvo ese? Oye, buenísimo. Yo creo que ese fue el concierto donde más gente fue a vernos. O sea, pero no fue bueno nosotros solos, porque estaba Acción Directa de Barquisimeto, Primero Venezuela de Maracaibo, que creo que era la única banda punk que había ya en esa época. Y entonces, oye, pero había mucha gente en esa cuestión, y el concierto había una vibra así, una nota así, la gente pegando brincos, gritos, o sea, te trataban bien, pues. Y bueno, para mí fue uno de los mejores conciertos donde tocó Descarriado. Tocamos también en Barquisimeto, en el Estadio Caudares, también un festival con muchas bandas de allá. Tocamos también en Margarita, en La Perinola y en La Lechuga, en una Semana Santa. Y aquí en Caracas casi todos los... Bueno, un toque que siempre me va a acordar es uno que hicimos en el Colegio Calasanz en Catia. Ese es un colegio de curas que queda en Catia. Y entonces en esa época, oye, el punk aquí era todavía... Éramos unos bichos raros, te decían pargo, cualquier vaina te decían en la calle, tenías que vivir cayéndote a coñazo porque se metían contigo simplemente por la pinta que te ponían. Vivías que no podías pasarle a un policía porque eso era preso o coñaseado por ellos, y después te dejaban ir, pues. Y entonces esta vez nosotros fuimos, y aquí la represión no era solo de la policía, era desde la gente también. O sea, la gente que no está acostumbrada a ver a la gente con esas pintas, con esos pelos, esas chaquetas de pincho, esos pantalones rotos, las cadenas. O sea, siempre había un choque con la gente, las burlitas, los insultos, todo eso. Y sobre todo cuando vamos allá a Catia. Catia es una zona popular donde lo que se escucha en esa época, me imagino que lo que más se oía era la salsa, ¿no? Y entonces, coño, que ya era ese poco de grupo, ese poco de gente con esas pintas para allá. Entonces al lado del Calazán quedaban un poco de bloques, y tú veías, chamo, en los bloques, son esos bloques de esos pasillos grandotes que tienen una reja como que de un pasillo a otro. Y entonces tú veías, pero chamo, impresionante, ese poco de gente full, parados en todos los pisos del bloque, pegándote gritos, insultándote, diciendo que te vamos a coger, te vamos a no sé qué vaina. Entonces, coño, nosotros cagamos, pero vamos a tocar. Qué bueno. Y entonces, bueno, cuando nosotros nos montamos en la tarima, en la vaina, y coño, Descarriado empezó a tocar, que fue nosotros fuimos los primeros que todavía tocaba Emperatriz en esa época, y era la vocalista. Y chamo, empezando a tocar como a los 30 segundos, sin caerte a coba, la primera canción, yo siento, tengo la batería aquí, y yo siento que cae por un peñón hacia el frente de la batería.
pero un peñón grandísimo, pero una verga, chamo. Entonces yo, ¿qué pasó aquí, pana? Entonces, coño, cuando vemos esa vaina, lo que hacemos, Paco agarra su bajo y se tira para la tarima, Jordi también, Emperatriz también, pero yo como coño hacía con mi batería, tenía que agarrar todos los peroles y tirarlos para abajo, coño, me ayudó Culebra, que es un pana de nosotros que también, que mataron ya hace como 10 años. Y coño, que bueno, entonces ese cuento fue, chamo, heavy, o sea, para entrar un lío y para salir también otro. Me imagino. Y entonces bueno, después logramos salir, decía, pero coño, me quedó esa vaina. Y ese concierto en el Calazán de Katy era organizado por Amnistía Internacional. ¿Qué tal? ¿Qué paradoja? Después tocábamos también en la Universidad Central en otro concierto de Amnistía, que ahí era Desorden, los Gusanos, y Grillos Mientras Tanto y nosotros, en la central en el rectorado. Eso fue como en el 93. Yo me acuerdo que ese día andaban en los grupos, sobre todo Grillos Mientras Tanto, andaban remolones porque no querían que tocáramos nosotros, porque supuestamente nosotros éramos unos desconocidos, una vaina, y ellos eran los que, como los ponían en 92.9, ya eran la verguetriana, ¿no? Bueno, entonces yo me acuerdo que nosotros hablando y tal, porque de hecho uno de los chamos de Grillos Mientras Tanto le estudiaba conmigo, Alejandro, el bajista. Y entonces no sé, pero andaban con esa mala nota ahí, y yo me acuerdo que coño, de Desorden también como que puso unas objeciones y tal, pero o sea, no estaba tan duro así, pero los que sí se restiaron con nosotros para que tocáramos fueron los Gusanos. Esos carajos decían que si nosotros no tocábamos, ellos tampoco iban a tocar. Qué bueno. Y entonces por eso fue que, coño, esos carajos se impusieron, después Caplis también, no vale, pero vamos a darle chance que toquen y ya, y entonces gracias a esos carajos fue que nosotros tocamos. ¿Qué estilo de música era Grillos Mientras Tanto? Ellos tocaban así como así jazz, como toca ahorita funky, como toca ahorita más o menos Amigos Invisibles. Y en Margarita estuvieron también. En Margarita, en la Perinola y en la Lechuga, una Semana Santa. ¿Qué tal estuvo eso? Bien, vale, fino. Y también en la playa, o sea, nos íbamos para la playa cuando como ya estamos, o antes de los toques, después de los toques, nos llevamos que hacia el redoblante, Jordi de la guitarra y un censero, nos poníamos a tocar en la playa también y la gente se arremolinaba a joder con nosotros, a tocar ahí y tal. Descarriados como banda, ¿desarrolló alguna otra actividad extramusical en algún momento? No. De periódico, de... Ah, bueno, claro, Jordi sacó una revista aquí que se llama Tierra Bajo Tierra, donde brindaba información musical de los movimientos artísticos que podían haber, pintura, poesía, dentro de la misma gente de la nota punk, o sea, que se desarrollaba en otras cosas, y él buscaba reflejar eso ahí. Ok, era un poco, para terminar, si pudieras darme un poco un paseo desde las influencias de esos primeros conciertos donde tú ibas, de la escena punk o post-punk caraqueña, hardcore, me hablabas fuera de cámara de la Ladilla de Caracas, que se dan reconocer, hacia urbano, todo esto. Bueno, aquí aquí la primera banda sí que se conoce o que sale como más masiva del punk es Seguridad Nacional. De Seguridad Nacional estaba Yato en Cámara de Tortura, que después que era una banda así como más de rockabilly y tal. Estoy hablando de los años 79, 80, una cosa así, ¿no? Sí, Cámara, claro. Ajá, después viene Seguridad Nacional, con Seguridad Nacional surge Sentimiento Muerto, Cuarto Rage, estaba Motín Urbano. Oye, Motín Urbano, las Pish Pish, que era un grupo de pura chama punk. Ella una vez las vi tocando en el Julius, que queda en Chacaí. Rage, después Cuarto Rage se forma, se disuelve y sale Holocausto, que era el cantante de Cuarto Rage. Estaba después 27 de febrero. Toque de queda. Toque de queda. Productos sin marca. Descarriados, cuando empezó, que el primer concierto de Descarriados fue en el Mediterráneo, en el Salón de Fiesta, en el 30 de abril del año 88. Yo ni siquiera tenía pensado tocar batería cuando eso. Había un grupo que se llamaba Ejército Rojo, Época de Recluta, un poco de grupo. De estas bandas, ¿cuál recuerdas? Me acuerdo que en el concierto, nosotros organizamos el concierto del 30 de abril del 88, que íbamos a celebrar mis 18 años, que estaba con 18 años, junto con Pedro, que es Pedro Escaga, que era de Caricuao, de toda esa movida Escaga de Caricuao, que fue full fuerte. Y entonces entre los dos nos pusimos de acuerdo, entonces, coño, vamos a hacer un concierto, vamos a organizar un concierto, y que lo organizamos en el salón de fiesta de mi edificio, en el cuarto sótano.
Y entonces, oye, vale, entonces buscando sonido, no teníamos sonido. Bueno, el sonido, cuando hablo de sonido, lo que nosotros usábamos de sonido eran los amplificadores de la guitarra para las voces y un amplificador para la guitarra, un amplificador para el bajo y más nada, y eso era el sonido. Pero entonces la primera vez que yo me topo con una consola de sonido y unas cornetas, es en ese concierto que llega, coño, o sea, no sé cómo se rodó la vaina de que se estaba organizando un concierto y entonces de repente una de las bandas habló con Horacio y que para que ver si nos podía prestar un equipo para el toque de aquí. Iban a tocar 7 bandas, otra cosa así. Y entonces de repente aparece Horacio y vaina con una consola y las 2 cornetas aquí en mi casa. Y yo, ¿qué coño? O sea, imagínate tú, yo en esa época, los primeros grupos que yo iba era Desorden y Sentimiento, y que vengan los chamos que tú escuchabas a prestarte las vainas sin tú, o sea, sin ni siquiera tener contacto. Verga del carajo, me pareció una nota así full solidaria, ¿no? Bueno, también ellos tenían, me imagino que esos equipos les quedaron o de su banda o de cuando ellos tenían Aseo Urbano, que fue antes de nacer Desorden Público, ellos tenían una miniteca que se llamaba Aseo Urbano, que lo que ponían era pura música pop y pura música dark, que si Bauhaus, Dead Kennedy, toda esa ropa. O sea, yo creo que la única, y la miniteca de ellos era un plato con sus cornetas y más nada, sin muebles ni nada, eso era la música de ellos y se llamaba Aseo Urbano. Ok, ahora otra cosa, un punto importante, es que tú estudiaste ciencias políticas, que desde el principio la inquietud de Descarriados o de la movida pop en general, pero Descarriados siento yo que hizo énfasis siempre desde sus letras de un sentido latinoamericanista, en contra del imperialismo, de los estados militares, toda esta cosa. ¿Me podrías hablar un poco de tu vínculo con la política? Yo creo que eso con todo nace esto? de la misma inquietud dentro del punk. Hubo mucha influencia así como el movimiento anarquista, ¿no? Muchas ideas anarquistas, de repente hay unos que la entendieron más, otros que la entendimos menos, no sé. Pero siempre estaba dando vueltas sobre el movimiento punk, la idea de las ideas de libertad, de solidaridad, de autogestión, hazlo tú mismo, que no tenías que esperar que viniera otro a resolverte los problemas, sino uno buscar la manera de ver cómo resolvía y hacía sus cosas y lograba el objetivo. Bueno, yo por lo menos tengo una diferenciación del movimiento punk aquí en Venezuela, por lo menos en la primera etapa, que sí, de seguridad nacional, sentimiento, no sé, pero sobre todo seguridad nacional. Era como una época como más destroyer, como más autodestrucción. Se hablaba mucho de las drogas, se usaban mucho drogas y todo eso. Y era como muy como entregados a la vida, o sea, que no hay más nada que hacer y estamos jodidos y no vamos a hacer más nada porque estamos jodidos, o sea, no tenemos futuro y se acabó, que era el típico eslogan, ¿no? El no futuro. Después de esa época, en la segunda oleada, que es donde creo que entramos nosotros, es mucho más como hace una reflexión sobre esa primera época dentro del mismo movimiento punk, y entonces empieza a adoptar, y yo pienso que también es porque por las influencias españolas, que en esa época era como también había mucho de política, los grupos vascos, La Polla, Cortatu, todo eso era muy político, y muy político de izquierda, ¿no? Siempre tirando para la izquierda. Y entonces nosotros, coño, nos sentimos la segunda oleada, 27 de febrero, mira los nombres, 27 de febrero, que a raíz de, también en esa época en Venezuela vivió lo que es el sacudón, el caracazo, el viernes negro, tantas cosas, ¿no? Y entonces, coño, estábamos nosotros en medio de todo eso. Y entonces nos identificamos más como a tratar de reflejar en las letras, sobre todo en las letras. Nosotros le paramos mucho más a las letras que al propio sonido. Era tratar de reflejar y de decir lo que nosotros vivíamos y de si nos gustaba o no nos gustaba, por qué no nos gustaba, o sea, tratando como de ambientar eso, ¿no? Tomar posición. Tomar posición frente a esas cosas que estaban pasando, la corrupción, el abuso de poder, la represión, que era mucha, tanto desde la gente como de la misma policía, o sea, todo. Entonces, oye, siempre estábamos muy atacados por todos lados, y una de las maneras de nosotros expresar esas cosas como para abrirnos paso era a través de la música, que era lo que manejábamos. La música entre comillas, porque yo cuando empecé a tocar batería, yo nunca tomé una clase de batería en mi vida. Yo empecé a tocar por lo que me salía, y hasta el día de hoy es así. Jordi también, o sea, todo siempre era, coño, como teníamos ganas de hacer algo y tratamos de buscarlo, de resolverlo, de aprenderlo y de hacerlo. Y entonces, de ahí es donde surge de repente
ese movimiento más político que es muy característico del finales de los 80 y principios de los 90. Hoy, ¿cómo ves eso? La relación, ¿tienes contacto con músicos más jóvenes? La movida punk, hardcore, bueno, se ha ahorita, disuelto ahí. Ahorita, no sé, el movimiento ahorita, después de esa onda tan política que hubo, entonces como que se saturó mucho a la gente con tanta política que ahora como que más bien lo aborrecen y es Una apreciación personal. una apreciación personal, ¿no? Que es como que se está volviendo la primera época, donde más viva la pepa, donde no le paras tanto, sino que vives tú más pendiente de ti y como que no te interesa tanto el entorno, no sé, aunque hay grupos que tienen ahorita Reciclaje, que es una de las bandas que está todavía vigente. Oye, ellos tienen posiciones, sobre todo muy social, hacia el aspecto social, y lo que veo también es que hay muchos grupos ahorita identificados con nosotros antes repudiamos todo lo que era política, todo lo que era, no política en sí, sino lo que era gobierno, porque política siempre hemos sido y yo creo que siempre seremos, pero lo que era el sistema gubernamental, presidente de la Cuarta República en esa época, y ahorita para mí que es lo mismo, que no ha cambiado, lo que ha cambiado son los nombres y los personajes. Pero ahorita hay muchos grupos identificados con el movimiento, con el chavismo, con lo que ellos dicen llamarse un socialismo, que a mí se me parece más a un nazismo, por la cuestión de la intolerancia que se respira, sobre todo política, o sea, que simplemente tú por tener una posición política distinta ya te excluyen si firmaste en una cuestión porque querías hacer porque de repente querías que le hiciera un revocatorio al presidente actual. Ya nada más que con esa lista la publicaron y entonces ya tú nada más con aparecer en esa lista ya no tenías derecho a trabajar para el Estado ni a contratar, o sea, una cuestión que a mí me parece muy heavy de discriminación, un apartheid político que oye, siempre lo hemos criticado, nosotros siempre cantamos contra el racismo, contra la intolerancia, contra la discriminación en todos sus aspectos. Y entonces ahora veo que muchos que decían o que cantan esas canciones ahorita están cerca de esto, o sea, me parece que es una contradicción, cada quien en su lío, pero no lo comparto. Ok, ¿quieres decir, te quería preguntar por una banda Nada, ¿conoces Nada? Nada, que claro, yo los ellos asocio un poco con nosotros. Ah, sí, son de la época. No, ellos son de los años recientes, ellos son como del 95 para acá, una cosa así. Ah, ok, no, se me ocurrió porque encontré cierta relación en alguna influencia en ellos de ustedes. Nada, nosotros tocamos mucho con ellos, con Reciclaje, con un grupo, ¿cómo se llama, vale? El Alzheimer está pegando. Pero para terminar, ¿quieres decir algo más? Bueno, lo que tú me estabas preguntando, bueno, yo pienso que ciencia política a raíz de que el movimiento punk y de la influencia tan política que teníamos en ese entonces. Y entonces buscando cómo canalizar, o sea, si tanto hablamos de política, entonces vamos a estudiarlo a ver, y ahí fue que de ahí me enrumbé y ahí fue que me quedé. ¿Y tu actividad actual? Sí, bueno, yo ¿tienes alguna relación con la escena? Análisis político actual, qué es lo que está pasando. No, me refiero en la actualidad, en tu vida actual, ¿tienes alguna relación todavía con la escena musical, con la actividad hardcoreera? Actualmente estamos haciendo o tratando de hacer un documental del movimiento punk en Venezuela, desde sus inicios hasta ahorita, o sea, cómo ha evolucionado, cuáles han sido los cambios, o sea, cuáles son los inicios con Seguridad Nacional, o si hubo unos grupos anteriores a Seguridad Nacional. Después todos los grupos que salen de ahí, las movidas, cómo eran la fraternidad, la camaradería entre la gente, todo eso, hasta los grupos de ahorita. Eso es lo que tenemos más cerca, y bueno, y musicalmente escuchando música, y bueno, y ahorita que parece que vamos a empezar ya con Efraín, que tocaba en Grupo Sin Marca, después tocó en Distorsión, y parece que Juan Ignacio también va a participar, que era el guitarrista, que era el vocalista de Cuarto Rage, después fue el guitarrista de Holocausto, y ahorita pero eso parece que dentro de poco todavía estamos cuadrando para ver cuándo ensayamos. Ya con un proyecto nuevo, ¿no? Ajá, sí, completamente. ¿Cuáles fueron las causas de desaparición de Descarriado? Bueno, y más o menos las fechas. Yo creo que Descarriados y de todas las bandas aquí, una de las características es la inestabilidad, o sea, son muy pocas las bandas, como Desorden Público, que ya está cumpliendo 20 y pico de años y está celebrando sus conciertos de los primeros 20 años, la grabación de su primer disco. Bien por ellos, me parece chévere todo, me parece muy bien por ellos que hayan logrado sobrevivir todo eso. Pero aquí
yo creo que el factor común porque las bandas se disuelven es porque vas creciendo, vas adquiriendo responsabilidades, te casas o empiezas a trabajar, tienes que mantener familia y eso, entonces, oye, de repente la actividad musical ya no lo puedes hacer, pues, porque aquí la gente no vive de la música, son muy pocos los que logran vivir de eso. Y entonces, bueno, cada quien se dedica a su cosa. Yuri se dedicó a su imprenta, después a su tienda de ropa, Franzai a estudiar y a trabajar en sus cuestiones de promociones. Héctor se casó, se fue a Valencia y se fue a trabajar en su cuestión de computación. Y yo aquí estudiando y trabajando después en mi profesión, pues. Y entonces yo creo que eso fue una de las razones por las cuales Descarriados se fue disolviendo. Primero se fue Héctor porque se casó y se fue para Valencia. Después Franzai se casa como al año y también se va para Puerto La Cruz. Quedamos Jordi y yo tratando de ver que probamos gente y tal, pero oye, nunca nos dio ese feeling, entonces por eso de repente no nos formamos más. Hasta que de repente volvió otra vez Franzai y volvimos a ensayar y volvimos a salir a tocar. Y eso fue, yo creo que Descarriados era que tocaba, se presentaba, después se disolvía, duraba que un poco de meses o hasta años así sin tocar, después se volvía a reunir, volvía a tocar y así fue como 3 o 4 veces que pasó eso. Y quién quita que de repente en un futuro volvamos a hacer lo mismo, o sea, nosotros siempre éramos así, nos decían los intermitentes Descarriados siempre. En Urbe, cuando era el periódico, la cosa, había un escrito y tal, entonces nos nombraban, y iba a tocar, cuando íbamos a tocar, y los intermitentes Descarriados ponían eso. Okay. También tocábamos en Norte 6, pana, que se me olvidó, la última etapa de Descarriados tocó mucho en Norte 6 y en Vía de Escape en la Avenida Libertador, en el Teatro Los Cedros. ¿Norte 6 en dónde? El Teatro Los Cedros. Ahí es el Norte 6. Ajá, no, ese Norte 6 quedaba en La Varada, a Patemingo del Puente Yaguno. Ajá, sí, yo llegué ahí, a ir ahí. Ahí tocábamos con los dólares y con reciclaje. Y bueno, y después tocábamos mucho en Vía de Escape. Mucho, que eran los últimos toques de nosotros. Yo me acuerdo que mi esposa estaba embarazada y tal, entonces ella iba para los toques hasta que estaba así barrigona, y un día estábamos probando sonido y la niña en la barriga empezó a darle esta patada que yo tuve que dejarle el prueba de sonido, traerle y devolverme. Ok, bien.